Próxima estación, Antequera. Estas manifestaciones, hacer como si se hubiera dado una experiencia humana, ¿no? Una experiencia espiritual o un algo, pero en realidad es una experiencia mercantil, ¿no? Una transacción de una cosa por otra. Entonces vemos todos, creo, sabemos que al menos de parte de los estados del gobierno, yo a ese le llamaría yo el concepto neoliberal de la cultura, que es el concepto de la cultura como espectáculo y la cultura como mercancía. Y los que nos han seguido aquí en el canal y los que nos conocen y gente que está interesada en la filosofía, en el arte, yo creo que tenemos otro concepto de cultura, ¿no? Entendemos que la cultura puede ser eh, tanto una formación espiritual, ahí a lo mejor me traiciona un poco la cercanía con lo alemán que tiene la filosofía que leo, pero bueno, los alemanes entendían la Bildung, ¿no? Como la construcción del espíritu, ¿no? Cómo formarte espiritualmente. O me gusta más la idea de la cultura como un discurso crítico, como en la cultura se juega lo esencial de una comunidad, son sus significados, sus valores, su cosmovisión. Y es decir, las conexiones que tienen entre ellas, ¿no? su Porque no es la forma, misma una comunidad que está, que es único, que todo es, viene de ahí de un origen y que en eso ha estado girando. No, hay que entenderla también y eso lo puede completar, que se interconecta con- en este caso con algo para mal, con otras formas de ver la sí, sí, o sea, cultura. una cultura, una comunidad tiene su dimensión económica, tiene su dimensión política, tiene su dimensión cultural. Y es lo que vamos ahorita a intentar nada más sobrevolar un poco qué cosa puede ser la dimensión cultural de una comunidad. Sabemos que tiene que ver con lo otro, con la educación, con la política, pero se juega algo más, se juega con una especie de espíritu, de identidad, de visión de las cosas, al menos en un sentido muy filosófico. Y creo nosotros, los que estamos aquí platicando y los que nos siguen, creo que entendemos más la cultura no como un show, como una mercancía, sino como un discurso crítico. O sea, es la cultura el lugar donde se juegan los conceptos, las definiciones, los significados de las cosas, las valoraciones que hacemos si algo es mejor, si algo es peor. Y le llamo también discurso crítico, porque creo que la dimensión cultural es una dimensión semiótica. Es decir, las cosas significan algo y siempre nos estamos disputando el significado, nos estamos disputando por qué se va a entender así y no de otra manera. ¿Por qué ser esto implica esto y no lo otro? ¿Por qué? Entonces eso lo vuelve a la cultura, a mi parecer, una dimensión muy política del ser humano, donde se están estableciendo los parámetros iniciales, ¿no? De muchas cosas. Me gusta esa definición de la cultura como discurso crítico, no como mercancía, no como espectáculo. Y también en esta negociación, en esta tensión que hay con los significados, el arte se vuelve interesante porque el arte también es un juego semiótico, toma cosas de Sí, lo la simbólico. comunidad, de lo simbólico, toma el mundo simbólico, lo reconfigura, lo tensa, muestra algo que no estaba, lo lleva hacia otro lado y eso causa reacción en la gente. Cuando la gente ve algunas imágenes, algunas performances, algunas cosas del arte, no siempre está de acuerdo. Muchas veces le parece que se tensa, que se pervierte, que se algo. Y eso es lo que lo vuelve interesante. Es un escenario para mí muy político, Bueno, ¿no? La cultura. un punto de conflicto, Ujú, de de disenso. disenso y de consenso y de Ajá. disenso. Pero luego en el discurso le tenemos miedo al disenso. Pensamos que el que se Ajá, opone es mi enemigo. ese es el gran Cuando en problema. la realidad la alteridad muestra otras posibilidades, ¿no? Muestra, pero también eso tiene que ver con la cultura. Hay momentos en los que una comunidad reelabora su identidad y está abierta a hibridarse a esto de las culturas híbridas, ¿no? Que mencionó Dylan ahorita como el paso, que decíamos, pues sí es más sociológico de Canclini darse cuenta cómo una cultura ya nunca es pura, sino que está atravesada por una cantidad de flujos, de devenires, de tensiones,
Y a veces así, pero también surge gente conservadora que no quiere cambiar los significados, ¿no? Como una disputa semiótica ahí, no sé. Y ¿Cómo yo ves? complementaría dos cosas de lo que mencionas. Una es que el concepto, por lo menos la intención de determinar la cultura como un discurso crítico, yo le añadiría discurso crítico de la identidad, que al final la cultura está definida por el sector, grupo, eh, que, que define sus relaciones de poder, de forma de verse, de comunicarse, eh, de ser con los otros, incluido, como dices también, la alteridad, es decir, cómo defines al extranjero, cómo defines al otro. Eso es más interesante el concepto de discurso crítico de la identidad, porque al final estamos tratando de discutir siempre de qué somos, en este caso de Oaxaca, qué es ser multicultural. Ok, en la Guelaguetza es tratar de definir, mostrar 9 regiones o 10, a veces dicen, no, pues ahora vamos a agregar una a la Costa Negra, que no se agregaba, y es una discusión de siempre, y que hay un grupo de expertos que va a decir qué comunidad va a ser Ahora representada. está El comité de Comité de autenticidad. Ahora va a estar, autenticidad. ya no existe el comité. Ah, mira, ¿no? Pero ahora supiste que van a poner la moneda de San Agustín, esta. En la Guelaguetza, Van a no, salir mira, en, ya empezó la, pero es que eso forma parte de ese el ejercicio de, espectáculo. pero van a ¿qué, subir al escenario qué podemos definir? ¿Solamente los bailes folclóricos Ajá. de las comunidades u otras prácticas que también incluye Sí. la escenificación? Y obviamente si entra la muerte edad, tiene cierto sentido si tratas de romper ya la limitación del baile nada más a otras prácticas es que también, digo, la cultura pues es Bueno, tan amplia. pero ahí Pero ahí lo hacen más sí, ahí tú le estás, tú le estás para- echando ahí un buen para saber- justificante estético. No, O sea, claro, a nivel claro. de teatralidad Para tratar- expande el concepto. O sea, a Tratar de nivel, problematizar el fenómeno. eso está muy padre. O sea, eso está muy padre que un artista tenga la capacidad de decir, bueno, ya no es solo el baile, sino ahora es la moda. Entonces hay una expansión del concepto de teatralidad. Eso está muy padre a nivel de reflexión estética. Pero a nivel de uso político, o sea, Y sabemos, económico. y económico, Sí. y sabemos que la razón es todo lo que sea llamativo, exótico, folclórico, entra dentro del concepto de su concepto de ellos, de la cultura como espectáculo. Entonces ahí no estás buscando ni una cuestión hermenéutica de, a ver, vamos a interpretar, no estás buscando una cuestión de expandir las dimensiones de la cultura, no, o sea, estás buscando cosas en función de su Vamos a ver cuántos más tienen folclorización, para de su motos y cuántos espectáculo. empezamos a la vuelta. Sí, completamente, o sea, y en función de lo llamativo y de esto. Entonces lo que decíamos un poco es, a ver, si esta idea neoliberal de la cultura como mercancía y como espectáculo, es lo que está decidiendo esto, tenemos que ver, a ver, de la cultura, que en el caso de Oaxaca pues está la parte mixteca, zapoteca, los toques, los guaves, ¿no? Y una cantidad, los mijes, ¿no? Etcétera. Si estás entendiendo esta cuestión que es el bailable, el vestido, el canto, el flor y canto, se te olvida que también de la cultura está su dimensión política de esa sociedad. Por ejemplo, sus formas de gobierno, sus formas de gestionar la justicia. O sea, ¿por qué cuando hablas de Oaxaca como un espacio pluricultural, solamente te refieres a su expresión folclórica, su expresión eh, artística? ¿Por qué no decimos pluricultural en un sentido de que hay pluripolítica, formas de hacer el fenómeno de lo político distinto? A lo que voy es que cuando el Estado-Nación se acerca a los grupos, a los pueblos originarios, a las naciones, solamente es para capitalizarlo como espectáculo, folclóricamente, Hay y un no, problema. o sea, se retoma su parte artística, pero no se retoma, por ejemplo, su dimensión política o su dimensión ontológica de Sí. cómo establecen su ser con la naturaleza. Pero ahí de Nunca inicio convenía, hay ¿no? un problema desde lo político, porque quien digamos, organiza la Guelaguetza es el gobierno del Estado. Y el gobierno del Estado está conformado por una lógica del sistema democrático, Neoliberal. pero democrático en el sentido de que se elige el gobernado, pero ¿quiénes los eligen? No los eligen las comunidades, porque las comunidades, la mayoría, están regidas por otro orden político, Sistemas normativos internos. usos y costumbres. Entonces, de ahí hay un problema,
porque no está incluido dentro de quien al final define ese tipo de ejercicios económicos de la Guelaguetza. No están incluidos como sujetos políticos, están como sujetos reificados como cosas, como eso. Sí, y yo el problema que veo de eso es que es un discurso, eso que hace el Estado, que se replica en la sociedad. Entonces, de repente, la sociedad de a pie empieza a entender cultura como eso, como espectáculo, como show, porque es lo que han visto. Entonces, la gente de a pie no entiende que en la dimensión cultural está lo político, por ejemplo. O sea, no está dentro de nuestra idea de cultura. Si te dices que Oaxaca es cultura, ah, sí, porque está el baile de esas. O sea, a lo que voy es que el mensaje que está mandando el Estado es que entonces eso es lo que vamos a entender por cultura, nada más la teatralización de No, y algunos además, espectáculos acuérdate que y muchas ya, de las ¿no? danzas o muchos de los bailables tienen orígenes o por lo menos antecedentes que tienen que ver con violencia y con Sí, sometimiento colonial. sí, sí, sí. Pero bueno, como se ha avanzado, ¿no? Pues es que se vuelve un objeto pues, estético, folclórico. Sí, pero Mucho está, los subterráneos del discurso político está atrás de eso, pues y nadie lo sí. discute. Ahora, la forma en que este fenómeno está siendo alimentado no es en sí mismo por la sociedad oaxaqueña, sino por un otro que viene aquí a consumir eso. Porque también es como lo que pasó en la pintura en los 90. La pintura surge como boom, como un mercado en el sistema del arte local, pero por el otro, algo que viene de fuera para poder consumirlo. Y exactamente pasa con la guelaguetza, porque pues, los bailes han estado ahí, solo que el modo en que el capital eh, beneficia a un sector que en Oaxaca ha sabido aprovecharlo, sector económico, empresarial, pues es el que va a marcar este tipo de dinámicas con la cual nos limitamos a discutir cultura a partir de eso, ¿no? Siendo que la cultura es tan amplio como las culturas underground, las culturas urbanas, las culturas generacionales, que nada tiene que ver con ponerse una vestimenta de tu región. Recuerdo una tesis de un chico de Ayuk, donde es una tesis sobre su cultura punk de esta generación de una comunidad mije que no tiene que ver con, bueno, que no tiene que ver aparentemente, ¿no? Pero sí tiene, hay un cruce como lo híbrido de Cancún, hay un cruce. Pero sin embargo, no va a entrar dentro del tipo de necesidades estéticas de los que vienen de afuera, llamémosle turista, que es también un tipo de cultura, la cultura del turismo, que va a buscar un tipo de estética que no... Bueno, sí, en el caso específico de la Guelaguetza es como dices, es un espectáculo para unos y esos son los que lo consumen. Pero a mí lo que veo es que los efectos de este discurso neoliberal, que ahora estamos hablando de la cultura, pero cómo permea este sistema educativo, economía, otras cosas, lo que yo veo es que los efectos de este discurso fuera de la Guelaguetza se replican en la sociedad oaxaqueña porque hay un concepto de lo oaxaqueño, hay un autoconcepto, y ese concepto está mediado por la imagen pública que el Estado da de lo que es ser Oaxaca. Más para y pongamos, porque pregúntale, ¿por qué te gusta bailar el baile de la pluma? Ah, porque pues lo bailaba mi hermano. O viene aparejado a esto que mencionamos hace ya tiempo en el capítulo de Ana Garduño con lo de Limba, con la creación de esta red de museos de arte, ¿no? De arte y cultura a nivel nacional, el poder blando, ¿no? De la cultura que se jugó ahí en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. Muy interesante el análisis de Garduño. Veníamos de entender eso, ¿no? Como que hay un uso instrumental de estas cosas y con Valerio, en la maquiladora de Utopía, este capítulo de la imagen creada desde afuera, cómo desde afuera te van a decir quién eres. A eso es a lo que me refiero ahorita, que esta cuestión se disemina por otros lugares y al final tenemos un autoconcepto de lo oaxaqueño que está mediado por esa idea institucional y es donde uno se tiene que cuestionar, pues, ¿no? Así como, ¿qué es ser oaxaqueño? Porque si uno le pregunta, cuando dices oaxaqueño, en realidad te refieres al capitalino de Oaxaca de Juárez, o sea, ¿no? O sea, de los valles. De los valles, pues, porque en realidad un mije, un ayuk, te va a decir, yo no soy oaxaqueño, yo soy ayuk, ¿no? O sea, un zapoteca guave te va a decir, yo soy ombiayet, no soy oaxaqueño. Un mixteco te va a decir, yo soy ñusabi, no soy oaxaqueño. Y entonces... Los de la costa, ¿no? O sea, entonces... La costa...
cuando yo conocía a un amigo, O sea, es un me da ser cuenta propio, que pues, decía, ¿no? pues es que yo no me siento ni de oaxaqueños ni de Ni de- los valles, ajá. además detestaba de los valles, o sea, como que los Sí, valles ven a los valles como como colonial, colonialistas, sí, o sí, sea, sí, sí. como institucionales. Porque lo somos racistas, clasistas, o sea, lo hay, somos xenófobos en los valles respecto a las comunidades, y está mediado por todo lo que hemos mencionado en estos capítulos, el concepto de lo primitivo, del pasado indígena, el concepto de progreso, cómo esas cosas se asimilan a retrógrado, no moderno, lo que sea, peyorativo, pues siempre la idea de los pueblos, pero al mismo tiempo te enorgullece su folclore, o sea, es un uso bien instrumental, ¿no? Como de las cosas. Totalmente. Entonces, cuando decimos eso, ¿qué es el ser oaxaqueño? Como ahorita tú dijiste, cultura es identidad, eso es interesante porque precisamente por eso es que es un concepto tan espinoso, tan difícil, porque esa identidad es fija o es una identidad fluctuante, es una identidad pura o es una identidad híbrida. Y por lo general siempre tiende más a lo primero, ¿no? Se piensa Sí, que la identidad es es inamovible. inamovible, Y que así ha estático, estado puro, y que es nuestra tarea defender esa pureza que no existe, porque le llamamos puro nada más porque hay un corte histórico, ¿no? Decimos, a partir de esto es que somos, te asomas tantito al pasado y éramos otra cosa, y antes de eso éramos Sí, otra cosa, ¿no? hay un corte ahí sobre el concepto de identidad, porque Un justo momento el problema fundacional, ¿no? de la identidad es eso, de que la identidad es un momento, como es un corte, pero al final la identidad siempre está en cambio, en constante cambio. El problema es cuando ese momento de corte se trata de solidificar frente al tiempo que históricamente no siempre ha sido el cambio lo que ha Es que, permanecido. y mira, por ejemplo, ahorita que dice Plinio, esto no sabía de los punks en la zona Mije, los punks en la zona Mije. Por ejemplo, eso es interesante a nivel de hibridación cultural. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, acá en Oaxaca de Juárez, hay una escena interesante de rap y de mujeres raperas, por ejemplo, ojo ahí, ¿no? Y de rap. Entonces vamos, decimos, a ver, en la zona mija hay una hibridación con la cuestión pop. Aquí hay una cuestión con el hip hop, ¿no? No, Fuchirrap, Rap, sí, o sea, y se combina y todo eso. ¿Qué pasa? Que de repente estas expresiones se pueden interpretar dependiendo de qué es lo que está pasando, como procesos de aculturación, de una cultura dominante como la cultura gringa que puede llegar y transculturizarte, ¿no? A final de cuentas, y volverte una cultura diferente. O una hibridación donde llega un tercer agente, pero lo que resulta ya es diferente a lo que había en A y en B, resultó otra cosa, Es ¿no? lo que generalmente pasa, ¿no? Pues de eso van los estudios sociológicos, de que se tiene que ver qué es lo que está ocurriendo en particular en cada zona. A lo que iba mi comentario es que eso lo vemos en la realidad, o sea, está ahí, está todo el tiempo. El problema es que cuando eso ya llega al orden simbólico, por ejemplo, pienso yo en la convocatoria que lanza el Estado del cartel de la Guelaguetza, este discurso de las raíces, del origen, sigue siendo criterio, porque, por ejemplo, se van escogiendo iconografías en un sentido folclórico, indigenista incluso. No me imagino pues una pieza de arte conceptual limitado a una idea no influyente. y siento que al final de cuentas en Oaxaca ya empieza a haber, claro, ya hay desde hace tiempo una escena crítica que viene mucho de algunas cosas del arte contemporáneo, pero también sigue habiendo una gran reserva de una idea de una identidad pura, estática, fija, originaria, y siento esencial, y siento que ese ha sido el discurso del Estado-Nación que ha dicho que hay como una reserva, ¿no? Algo que hay que resguardar del espíritu, de lo mexicano. Claro, por eso, por mi raza, hablar del espíritu sigue siendo esto tan purista. Ahora así es el discurso de la 4T. Sí, y es instrumental porque es ir, y es a lo que regreso, pues hay un concepto neoliberal de la cultura, porque están entendiendo cultura nada más como esta partecita estética, visual de una comunidad, instrumentalizarla, ver cómo eso lo uso para el mito de la identidad del mexicano y que el mexicano de Sonora se sienta conectado con pueblos de Oaxaca o de Tabasco, que nada tiene que ver una región con la otra, que el que está aquí y que todo eso lo entienda como México, ¿no? Como eso es algo que le ayuda al Estado. Eso lo hicieron todos los estados-nación, ir a la reserva espiritual de los pueblos originarios
a las raíces e integrarlas en un discurso nacional, Pero fíjate ¿no? que Como eso de casi todo México tuvo, porque tiene una de dónde esa- agarrar muy cabrón, pero casi todo, o sea, por ejemplo, Sí, cuando ves Alemania, qué cosa es no. Francia, no existe, son una serie de pueblos que nada tiene que ver el norte con el sur, pero hay un ser francés, ¿no? Y hay un alemán que es súper rural y hay un alemán que es súper, y los dos son alemanes, ¿no? O sea, entonces, ¿qué cosa es la identidad? A veces es una abstracción, ¿no? A veces es una realidad. Y la cultura sirve para eso, sirve para revisar otra vez los significados, las expectativas, ¿no? De una comunidad. Por eso creo que entendemos cultura como un discurso crítico, pero en Oaxaca tenemos siempre que hablar de la otra parte que está muy presente en todos momentos, que es la concepción neoliberal de la cultura, ¿no? Como mercancía, mercancía. como espectáculo. Y ahí que el arte a veces juega de los dos Sí, yo bandos, ¿no? creo A que el arte veces está prácticas justo ahí. artísticas que se usan para Sí, una idea neoliberal y prácticas artísticas que critican esta, ¿no? sí, que Entonces, sí está dentro de la reflexión, autorreflexión como fenómeno estético local y otro que tiene que ver con cubrir una necesidad de demanda, que es la lógica del mercado neoliberal. Sí, o sea, ese es un tema también del arte que es interesante como también abordar. Digo, para complementar nada más, mencionar la anécdota que apenas apareció en la política esta exhibición de la mentalidad de los políticos, sobre todo, que también es un aspecto también interesante también analizar cómo los políticos también están a veces como una burbuja, ¿no? Dentro de su experiencia, salvo ciertas excepciones de los políticos que vienen de líneas artísticas, pero y eso también tiene que ver con lo moderno, en el sentido de que la modernidad separó mucho los aspectos. Bueno, si eres artista, bueno, te vas por allá. Si eres científico, por allá. Si eres político, por acá. Separar las cosas. Esta noticia de un municipio mencionó de que no le están pagando a los artistas que bailan en la guelaguetza. es el de acá, es el de la dona aquí, la representación Algo de así, ¿no? acá, De que de decía, bueno, es que lo Fernando Rosales. hacen por amor a Oaxaca y los oaxaqueños no nos van a cobrar, entonces por eso no les pagamos, porque solo el oaxaqueño auténtico lo hace por De amor, corazón. lo hace por amor al arte. Entonces ahí entramos otra vez al cliché de que el artista vive del Del aire. aplauso, ¿no? El aplauso. No, a mí me encantó, me También encantó. es Yo creo que sí, parte de sí la- merece mención. Me encantó un comentario de un tipo que puso, entonces hay que quitarle el dinero a los políticos Claro, para que ahora por amor a Oaxaca claro, trabajen, porque si es les que esa damos, es la entonces, respuesta, es ¿no? que esa es Esa es la la respuesta. respuesta. Los políticos oaxaqueños no deberían cobrar porque lo que lo están haciendo Pues por lo amor, van a ¿no? hacer por amor a Oaxaca. Y los que estén cobrando es que lo están haciendo no por amor a Oaxaca, Ajá. entonces deberían ser No, expulsados. pero ahí Está sí, genial esa calladito. respuesta. Esa debería ser la respuesta. Yo también lo Mm. pensé, es que esa es la respuesta. ¿Cómo pueden determinar? Es como una manera de explicar el no poder apoyar económicamente a un ejercicio de la cual se nutren Pero de hecho el también mercado de... las delegaciones siempre se han quejado que los dejan en Sí. hoteles de Y es no que ha sé Que les pasado, dan comidas y comidas así que horribles. hasta se sí, enfermaron el año pasado. y Es un trato porque, O sea, detestable a los que trato sostienen, a así, los que sostienen materialmente todas las fiestas, porque si ellos no bailan, si ellos no transportan, si ellos no instalan, si ellos no cantan, no hay Guelaguetza. Y no, el lugar que les da el gobierno es ni siquiera de mano de obra, pues. no tienen saber que tiene la culpa también tanto el que, o sea, sí, los políticos y esa Pero comercialización, echarle pero la también culpa a los que no, participan es revictimizarlos no es, porque también no es ellos echarle son, la culpa, pero es que pero ellos son el resultado también de una estructura ideológica. Hay un discurso con el que crecieron en las escuelas, los bailables, de la familia, o sea, por eso son aparatos ideológicos la familia, el sistema educativo, los bien medios agarrado de el Estado, comunicación, o sea, porque como al final anécdota, crean esta sí, ideología, pues. como anécdota, o sea, en la escuela de prácticas visuales había una maestra que se cambió ahora, porque pertenece a una línea de ciencias lingüísticas, que ella pensaba, y piensa, supongo, como piensan muchas personas, que el arte son manualidades o es hobby. Y desde ahí es una gran diferencia en torno a la problemática Sí. que se debe discutir en el campo de las artes. Pero es que también muchos de los que venimos o que vienen de la formación de interés artístico también tienen ciertos clichés de que, bueno, si voy a estudiar artes, voy a dedicarme solo a dibujar o a pintar. Pues sí, viene de todo un aspecto social, cultural, educativo, que arrastra,
¿no? Y que es difícil modificarlo de la noche a la mañana, pero este ejercicio que hacemos también aquí forma parte de eso, de seguirlo discutiendo, de evidenciarlo también, evidenciar mm, esas diversas maneras de entender tanto la cultura como el arte y cómo hay que reforzar la crítica, pero también aclarando estas, esas problemáticas, quizás no generando la respuesta, pero sí aclarando más la problemática para Mira, entenderla. ahora que dices eso, por ejemplo, es muy arquetípico la forma de pensar de esa maestra. Arquetípico en el sentido de que es un modelo que se repite, ¿no? En otras personas. Como la cultura está ligada a eso, al espectáculo, a una idea muy superficial, porque todo lo que sostiene las expresiones artísticas es muy profundo. O sea, para que haya una danza es porque hay mucho ritual. O sea, la cultura es algo muy profundo, pero la estamos viendo muy superficial con la visión neoliberal. Pero, por ejemplo, eso, ¿no? Que piense que es una manualidad, o sea, en el sentido casi de un hobby, de un desestrés, y no darle esta dimensión de, a ver, está cuestionando significados, está revisando discursos históricos. A mí lo que me lleva es que en la comprensión como habitual de las cosas, hay una idea de que la cultura es como algo que está chido, que ahí está, que es bonito, pero Como que es un ajá, un entretenimiento entretenimiento, ajá. o pasar el Y por lo tiempo. mismo un tanto dispensable, puede o no puede estar. Aguas ahí porque, o sea, cuando tú reduces el fenómeno cultural a una cuestión así casi de terapia para que no te aburras y eso, le estás quitando la posibilidad de entender que en la cultura se están jugando decisiones trascendentes, ¿no? Que se está jugando algo en el arte, pero parte de la cultura es también la fiesta, Así es. parte de la cultura es también los juegos. Entonces, el juego, la fiesta y el arte. A mí ahorita estoy, entre líneas, estoy aquí apoyándome en un libro de Bolívar Echeverría que se llama así Definición de la Cultura. Y lo que me hizo conectar ahorita eso fue el comentario de la maestra, porque más o menos lo que llega a una conclusión Echeverría es que cultura es todo aquello que es inútil, pero no en un sentido negativo, obviamente, sino inútil para la visión eh, utilitarista de la vida, para la visión que solo valora las cosas por su utilidad, porque la cultura es el juego, es la fiesta, es el arte, y la visión tecnócrata, la visión económica de la vida, piensa esas cosas como distracciones, como entretenimientos, como ahí, banalidades, pero en realidad en eso inútil, entre comillas, se está jugando la Sí, dimensión simbólica del ser así es. humano, O sea, que a esa maestra metafísica. se le corten la cabeza como es de Pues es que, No, ¿qué pero hace es en una licenciatura de que arte si no está entendiendo por el eso se arte cambió, como, pues se cambió como un idiomas, porque fenómeno? su área, ¿no? se cambió ni pues. siquiera de idiomas, ¿eh? Pero No, incluso no, los no, pero lingüistas es, saben, por ejemplo, los sí, lingüistas saben Pues, que la lengua tiene, Cambia. como dice Jacobson, tiene una función meramente sí, referencial, pero tiene una función poética, el sí, lenguaje, una función estoy afectiva. totalmente de acuerdo, Cuando totalmente de tu acuerdo. mamá te ve llegar a tu casa y te dice, ya llegaste, si tú lo ves desde una visión funcionalista, utilitarista, es, qué mensa, me está viendo, qué no está Ujú, viendo. A ver, el saludo no está pidiendo información, ya te vio Exactamente, porque llegar. es alguien querido, ¿no? Es una caricia, te está acariciando con el lenguaje y esa es la función afectiva. Lo que tú tienes que entender es que no te está pidiendo información, te está diciendo te quiero, o sea, te sí, ve llegar. Entonces, sí, a lo que voy es, si el propio lenguaje tiene una función práctica, utilitaria, pero además tiene una función poética, una función eh, referencial, etcétera, es porque la vida tiene muchas dimensiones. sí, Tenemos una dimensión utilitaria en la que sí, la gente trabaja, consigue y ya. Pero tenemos una dimensión espiritual, tenemos una dimensión política, entonces sí. la cultura es el lugar donde ocurren todas esas cosas. Le dice Echeverría de manera irónica lo inútil, pero es que es lo inútil que es donde se está jugando Y es que es además lo afectivo. lo más importante del ser Y humano. eso, ese es lo que digo, de alguna manera Ujú, nos daría como lo humano a diferencia de ujú, la máquina, ¿no? ujú. Lo afectivo. Y eso es también, digo, no es que puse ejemplo de la maestra Sí, sí. para darle hate, simplemente porque yo lo entendí, digo, Pues, ella viene de un pensamiento, Sí, hay que echarle. ella viene de un pensamiento Ya sé, racionalista, no. Más que racionalista, yo diría como racionalista, utilitarista. ¿Qué es científico, ofensivo? utilitario. O sea, pero es eso, o sea, el racionalismo moderno, por eso separó la ciencia de las artes y de las humanidades también, o sea, porque decía la ciencia Pero ¿sabes qué? es la parte más importante y el arte queda la parte como un... Pero este error lo cometen hasta los mismos artistas. Sí. Hugo me acaba de contar de una amiga Claro, muy que ahora está en el mainstream y todo esto. Está ella en una desventaja
respecto a él en cuanto a becas o lo que sea. Él está, pues, de alguna manera, pues de momento tratando de llevar las cosas y no tiene una beca, pues voy a buscar otra manera. Y lo que dice la chava es, ¿eh? Pues ya ponte a trabajar, ponte un trabajo en serio, o sea, un trabajo de verdad. O sea, ¿cómo te lo va a decir una colega que está en otro? no, sí, Como yo ya alcancé, a mí no me está. También los artistas caen en una actitud que esperas de la gente que por lo menos dices, bueno, pues así puede ser, pero un artista que te va a decir eso, una amiga, te lo diga alguien que te odia, pero supuestamente es tu amiga, que te va a decir, pues ya buscar un trabajo de verdad. O sea, te lo dice en chiste, pero también se lo está diciendo que mejor, te no la palabra. Sí, pero es como dice Dylan, es la reificación, es la reificación de la praxis, porque la práctica artística es eso, ustedes lo saben, es un ejercicio interpretativo, estás con los significados, relaborando, mostrando fisuras en la narración de la historia, del poder, tratando de juntar lo que se separó, de separar lo que se juntó, o sea, es un ejercicio crítico todo el tiempo, pero hay una reificación de ese trabajo, porque también precisamente el concepto neoliberal, el mercado del arte, el sistema del arte que absorbe todas estas prácticas, estos gestos que pudieron ser interesantes a nivel hermenéutico, filosófico, cultural, y las convierte en una marca, en un artista, en un tema, en un y también algo. Y que construyen narrativas asimétricas. Y que el mismo sistema del arte te echa la culpa, porque no sea bueno. O sea, el mismo sistema te está echando, o sea, la misma, hace que tú te eches la culpa, porque no hice tal, o porque no me reuní con tal, estoy como estoy, en el sentido de que no estoy triunfando como tú. Entonces, se te contan esos valores que los pasan, ¿no? No solo es la revictimización del otro, sino también tú mismo te estás echando la culpa. O sea, te pone el mismo sistema neoliberal del arte, te pone, en unos estados de neurosis con respecto a otros de la competencia. Pues es que el sistema triunfa cuando el individuo se culpa a sí mismo y no a la estructura, ¿no? Entonces ahí dirige toda la violencia hacia sí, ¿no? Entonces la violencia es, entonces, ¿qué haces? Te ponerte como un fracasado, porque como no tienes los instrumentos económicos, la material, no aprovechaste el momento. ¿Por qué rechazaste a fulano en una cena? Y ahora mira, por eso ahora no te apoyó para una exposición. Oye, ¿qué es eso? Yo tengo el derecho en un momento de despreciar a la persona. No importa, no quiero sentarme al lado. O si el disenso fuera algo como para pelear, te puede estar en disenso y por qué eso hace que uno ya no sea del club de todo. O sea, sí, me parece una. Por eso me ha empezado a asquear. Bueno, no sé si vas a comentar algo. Yo nada más quería decir que, por ejemplo, ahí, yo creo en este sistema del arte, retornando al concepto de cultura, hay una cultura dominante que es la cultura americana, o sea, el American Way of Life, ¿no? La forma norteamericana, anglosajona, que puede ser entenderse la comunidad anglosajona como una sociedad, como un sistema económico, como un sistema político o como una cultura. Y, por ejemplo, Bolívar Echeverría habla de la americanización. Entonces, al ponerlo en esos términos, está hablando de un proceso de transculturación. Entonces, puede ser, por ejemplo, que pase esto, que la manera en la que un sistema del arte se configura viene también permeado por un sistema cultural. Entonces, en este caso, el sistema dominante, que es el sistema norteamericano, tiene su axiología, tiene su sistema de valores. Entonces, el business, el time is money, el business, el relatos, que está configurando sistemas de relaciones locales del sistema del arte, podríamos hablar ahí de una transculturación, o sea, que las personas de México, de Guatemala, El Salvador, pueden gestionar ellos sus relaciones entre el arte y la sociedad, pero están permeados por los paradigmas norteamericanos y entonces se vuelve business en cualquier lado el sistema del arte, siendo que el arte podría aperturar cosas más críticas, discursos más interesantes, termina reproduciendo esa lógica norteamericana del sistema del arte norteamericano, y ahí yo creo que también se vuelve cultural. No, y además, ¿no? Nada más evidente que los foros, los seminarios, los que tuvimos con el diplomado, los diplomados, o sea, quién los da, quiénes van, quiénes quedan seleccionados. O sea, hay toda una serie de o pondría incluso valores. El caso
en específico y muy importante de cómo se nombra ahora el MACO, Museo de Arte Contemporáneo y de las Culturas. O sea, siendo un pleonasmo, Sí, sí, sí. nuevamente como cuando pasó lo de los, ¿cómo se llama? El APO. Asamblea de los Pueblos Populares. Entonces también ahí volvemos también a un barro. Museo No sé de cómo Artes mencionar y Culturas. Pero Museo de Arte Contemporáneo y de las Culturas oaxaqueñas habla justo de la incomprensión del fenómeno. Como pues es el decir, fondant de un pastel es que están envenenado. haciendo, es como, bueno, digo, también en la, Ese baroquismo absurdo digo, que es ilógico, que esconde otras cosas. O sea, pero entiende, porque eso también habla de nuestra también idiosincrasia. O sea, nosotros Bueno, a de veces, las instituciones. en nuestro es que lenguaje ni también a veces siquiera tratamos de adornar las cosas como para decir, eso también me permite. he visto en algunas veces cuando dices ustedes tienen que adornar las cosas, ve al grano, di lo que tienes que decir. Sí, sí, sí. Pero Y eso ¿por qué sí, alguien te y eso tiene sí que es decir algo también muy, eso? yo creo que Bueno, algo, pero ahí yo creo pero que ya va. obviamente hay que discutir todas esa manera de nombrar, así como la licenciatura en artes plásticas y visuales, ¿no? Ajá. Y volver otra vez Pero si pones visuales entonces y los las artes plásticos, ¿no? plásticas pues están incluidas en las visuales. No, es que No sé. No las eh, estás visibilizando. igual, es que, bueno, así estamos todavía en esas discusiones de cómo nos cuesta trabajo nombrar, porque creo que también eso tiene que ver con nuestra condición, es decir, pertenecemos a un lugar donde se cruza eso, tanto la occidentalización que no logramos comprenderla, no llegamos a comprender la modernidad en su experiencia física plena, y al mismo tiempo tenemos que entender nuestra localidad, nuestra historia local, y eso también creo que genera ciertas contradicciones en nuestro pensamiento, es decir, es que no aclaramos una cosa, que ya queremos integrarla. Y yo creo que por ejemplo ahí va también una parte de por qué llegar a nivel de gobierno del estado de Oaxaca, nombrar una institución tan importante como un museo con ese nombre. Y con un logotipo que Bueno, no, el logotipo es lo de menos, el nombre mismo, ya en el mismo También es nombre, ya en representativo. el nombre ya hay una contradicción, es más, hay una separación, es decir, las culturas de Oaxaca no son arte, para empezar, son no cultura es nada una más, contradicción, más bien es y no son contemporáneas, es decir, eso no es saber contemporáneo, qué es un museo, o sea, y no saber qué es arte Una contemporáneo, ignorancia. porque plena. la cultura oaxaqueña, eso es arte contemporáneo, Sí. que no está inmerso en el sistema Sí. del arte, es otra cosa, Sí. pero es arte Sí, contemporáneo. justo. No hay una reflexión del concepto de lo contemporáneo, no hay una reflexión del concepto de la cultura, ¿no? Y el museo con su uso exhibición nada más, sin atender la educación, la investigación, eso se ve claro, o sea, desde la manera en la que se está pensando el nombre, es que va a ser un espacio de exhibición para las fiestas de julio donde se Sí, muestre. van a tener un área para lo contemporáneo y de Sí. repente hay Para- o la sea, sala separar, área ¿no? de lo contemporáneo, esperemos ver qué va a ser esa área. Pues es lo que dice Dylan, que desde el nombre ya es muy moderno porque es separar, o sea, separar, delimitar, cuando lo interesante es ver las conexiones, ver una posición ver cómo el discurso haga separó esos entramados, ¿no? ver cómo el discurso y la ideología separó lo que en la práctica y en la realidad está entrelazado, hibridado. Y es cierto, es una declaración de principios, de cómo ven las cosas, ¿no? Por un lado uno, por otro lado otro. Además el nombre es... O sea, las culturas o sea, Y sigue sin aclarar la relación porque eso que dice Museo de las Artes, de Arte Contemporáneo y de las Culturas, ¿qué es lo que vas a mostrar de las culturas? Su arte. pues sí. O sea, tú mismo entiendes cultura reducido a arte y al mismo tiempo lo excluyes del título de arte. Entonces, lo que muestra eso es la paradoja estructural de esa racionalidad. O sea, cómo hay una contradicción en su propia génesis, en su genética, porque usa aquello que niega. O sea, usa ideológicamente el folclore pero lo niega como proyecto civilizatorio. Entonces, te incluyo y te excluyo al mismo tiempo. Es progreso, te, el gobernador, pues es progreso. Te incluyo violentándote. Y esa contradicción estructural es la que se refleja en todas estas cosas. Te concibo de una manera, pero a la vuelta de la esquina eres exactamente lo contrario de lo que acabo de definir. Y la manera en la que te voy a entender depende de mí, no de ti. No solo ese es el problema. ¿Quiénes van a manejar culturalmente ese espacio? O sea, antes eran amigos, ya lo sabemos, toda la historia lo hemos hablado, los amigos del mar. Por ahí revisar el capítulo de privado, vaya, sí, hay una cosa así como el Museo Amparo de Puebla, que pues es una construcción público-privada que funciona y ahí está. Pues, no, aquí es
¿Qué va a pasar? ¿Quién no va a estructurar esto? ¿Quién va a hacer las exposiciones? No se habla Yo de estoy ningún seguro, yo estoy director. seguro que va a llegar una figura anfibia que se maneje tanto en el mundo burocrático como que tenga algunas conexiones con el, porque precisamente es eso, la paradoja de incluir excluyendo, de celebrarte pero darte la patada, de tú me haces la fiesta y te celebro pero te trato de la fregada, o sea, lo que para mí representa este ejemplo y por eso lo decimos, pues porque en estos detalles vemos cosas es que es la mala conciencia, o sea, es el saber que se está instrumentalizando un discurso cultural y al mismo tiempo se le da un trato político de migrante, ¿no? Es como... O sea, los sujetos de la cultura, o sea, en este caso los oaxaqueños, gente, los artistas, todos, son los que menos tienen ese acceso, o sea, están totalmente, sí, pues, Son los protagonistas pero me sirves, relegados, ¿no? me Al sirves, mismo pero no tiempo. te Volvemos pago. a la Me sirve, me das un taller, pero volvemos si a te la lo pago, pues Pues que vivan del amor al aplauso, ajá. dice el o compa, ¿no? volvemos a las exposiciones universales del siglo XIX, donde al otro, a la familia de una tribu africana, la llevaban a Europa, pero en vez de incluirla dentro, lo enjaulaban como un solo, Curiosidad. como curiosidad y un objeto de contemplación, de espectacularidad. ¿No? Volvemos a ese punto, ¿no? A lo que Eduardo Galeano, mencionado por Valerio en el libro, para Occidente, los pueblos no hacen cultura, tienen folclore, no hacen arte, tienen artesanía, no tienen religiones, tienen supersticiones. Ujú. Seguimos en Y el es que mismo. ahí, por ejemplo, que eso siga pensándose en las cabezas de latinoamericanos, pues Y habla, desde y desde Latinoamérica. Latinoamérica habla del colonialismo, ¿no? De cómo han sido estas ideas implantadas, pues, ¿no? En nuestros imaginarios. Y en ese sentido también, pues eso, lo que hemos insistido, ¿no? Que hay una genealogía que hay que rastrear, ¿no? De cómo tenemos nosotros esas concepciones de cosas. Oye, pero una Ajá. pregunta, hacerte una pregunta. Eh, estos actores que tienen el poder, los burócratas, el Estado, Ujú. son maquiavélicamente, ¿saben lo que están haciendo? ¿O realmente lo hacen por Dice ignorancia? O sea, Althusser, saben la que, esto definición, lo vamos a chingar no, y así. no, la definición que da Althusser de Por ignorancia. ideología es hacer lo que se hace sin saber lo que se hace. Entonces ellos hacen cosas sin saber los efectos reales de lo que hacen. Los hacen Pero convencidos de una entonces está bien ideología. grave eso. Pues sí, porque es Porque actuar desactivar eso es muy sin... difícil. Desactivar lo otro es más fácil. Sí, sí, porque no está en Porque el nivel de la conciencia, está en el nivel de quién sabe dónde. entonces, mira, qué malo. Pues es que ya lo hemos tocado, que quizás se trata de no tanto criticar, porque la crítica parece que no llega a nada, sino de ofrecer el deseo, que el deseo se mueva hacia otra cosa y que deje de desear ese poder. Porque parece que eso lo hacen de manera inconsciente, entonces no puedes atacar desde la conciencia, desde la crítica, pues quizás ofrecer otras economías livinas. Es muy complejo ese término. Lo que iba a decir era que en esta idea como colonial, precisamente de los valores que se tienen, ¿no? De Europa y eso, es interesante, pues, pero aquí mismo, pues, las instituciones, todo, tienen ese trato ambivalente, pues, ¿no? Con las expresiones culturales. Y digo que viene eso también de un sesgo eurocéntrico, porque al menos los europeos ilustrados del siglo XVII, del siglo XVIII, el concepto de cultura lo llevaron hasta sus esferas más idealistas, pues, ¿no? O sea, y sobreidealizaron la cultura, es decir, la espiritualizaron en exceso, y a partir de ahí, a nosotros como continentes colonizados nos viene la idea de que cultura es aquello que eleva el espíritu hasta sus regiones más sublimes de tal, tal. Entonces empezamos a distinguir alta cultura, cultura popular, ¿no? O sea, una cosa es el arte, otra cosa son los juguetes. Y empezamos a valorar los objetos, ¿no? De cada entorno, ¿no? Una cosa es una pieza pictórica, otra cosa es una virgen de barro, ¿no? Entonces, eso va a chocar porque siendo nuestra realidad una realidad más material, va a chocar con los valores espirituales e idealizados de Occidente. Y entonces el problema es que nos vamos a valorar también a nosotros mismos a partir de esos valores occidentales, ¿no? Entonces nos vamos a autoconcebir como una cultura menor, como, bueno, las expresiones de la alta cultura están allá, nosotros hacemos folclore, no arte, Pero tas, lamentablemente se sigue ¿no? manejando igual. Sí, a lo que voy es que es O eso, sea, no es lo mismo un es artista latinoamericano que un artista europeo. O sea, claro.
Pero O si estudiaste en una escuela en Chiapas, o si estudiaste en la Sorbona en Francia. ¿No? creo que también sí comparto un poco de lo que menciona Pino, de que también uno como artista tiene la culpa. Sí, yo creo que también una parte es importante dejar en claro que eh, hay pocos artistas en la política. Y uno diría, pues es que los artistas deben dedicarse a hacer arte y no meterse a la política, pero es justo eso que pasó también con el tema de la ciencia. O sea, hasta apenas que Sheinbaum va a entrar al gobierno, va a dedicarse a la Una ciencia, porque científica. ella es científica, entonces ella tiene una perspectiva de la importancia de la ciencia. No es que no lo tuvieran, no, pero es que es distinto cuando uno sabe de ciencia, saber qué es lo que necesita a nivel Bueno, y para los institucional. que no nos conozcan, Sheinbaum es la Ah, presidenta bueno, va a ser electa la y presidenta electa en es de México. formación científica en México, y Sí. es una diferencia porque los últimos, yo creo que desde López Portillo son economistas, ¿no? Desde las escuelas Y formados en Harvard. Ay, mira lo de la chinga que lo... Sí, a eso voy, y este perfil ahora parece Sí, digo, interesante. y no viene, digamos, como hablo que estudió Derecho, ¿no? Pero ella es científica de ecología. Ella estudió en Berkeley. Ajá. Entonces, eso también Los habla artistas. también la necesidad de que los artistas también entremos a la política. Yo estoy de acuerdo, o sea, también como experiencia sé que para hacer modificaciones al sistema hay que entrarse a lo político. A lo político, sí, pero incluye también entrar al terreno del sistema, de lo político, donde hay que tomar decisiones. Porque también justo por eso, podemos criticar ahorita la decisión del gobierno, pero es que no hay artistas en el sistema de gobierno que tengan la perspectiva, por ejemplo, del arte contemporáneo para poder... Pero no los dejarían, Es que bueno, eso sería... O sea, lo ven bueno, como un sí, dicho raro y tratan de es hacerle que desde ahí grilla empezamos. Es que no los van a dejar. Es que No, ya o se ha sea, visto. yo diría que mejor el filósofo rey. Digo, como si que Susana Hag iba... Bueno, Creo pues que sí, Susana pero... baja, Perizal, Bueno, Sí, que sí, de la- sí. ay, Es que bueno, también es esa que es otra. evitamos eso, No, no, hay que también esa es aflojar. otra. Ahora hay que hacer distinción. Dices los artistas, pero eso es una abstracción, porque hay Sí, artistas burgueses, hay artistas aspiracionistas, hay artistas pueblo, Digo, barrio, o sea, y si van a ser los el artistas, sexenio anterior, dejar- ¿cuál fue el artista? Ejemplo, también. sí, O sea, también hay esa el diferencia. actual secretario de Cultura, Sí, que así, se tenía mucha quería- expectativa y Quería reflexionar, ¿no? Que en el neoclásico, en la Revolución Francesa, ¿no? Que Jacques-Louis David, el máximo exponente de la pintura francesa del neoclásico, era político, estaba metido con un grupo de política revolucionaria, ajá. pero era el mejor pintor del neoclásico. Y además Pero estaba es que no garantiza, porque en México ya tenemos la historia de los intelectuales orgánicos. Bueno, Y tuvimos al muralismo que, quieras o no, también tuvo... Yo ahorita pensando en los intelectuales de la pluma, por ejemplo. O sea, a lo que voy es que no garantiza nada, porque puedes tener al filósofo al lado del gobernador. Pero es mejor tener la experiencia política para tener a alguien que... Pero es que no, creo que ahí sí vale la distinción de Plinio, porque queremos al artista en la política o queremos al artista en lo político. Esa es la diferencia que hace todo, porque si vamos a decir en la política, es ya lo que ya hemos conocido, intelectuales orgánicos, becas para silenciar, en tenerte aquí para que no haya tal. Ese es el artista en la política. Yo creo que el artista en lo político es el artivista, ¿no? Es el artista que está reconfigurando relaciones de poder. Sí. Eso es lo que hace falta, ¿no? Porque lo que hemos visto es que, y no me van a dejar mentir, cuando el artista llega a la política, es más fácil que la política cambie al artista que el artista a la política. Sí. Y, o sea, ahorita pero no es una ley. Ya sé, no es una ley. Ya sé, pero si le vamos a apostar a las estadísticas, no es una era un pero tampoco es tan azaroso, si es estructural. Además es otro contexto, revolucionario. Ya había uno que provocó que un chico no fuera aceptado en una escuela de arte. Pues se metió a la también para qué quiere entrar. Estoy de acuerdo. ¿También para qué chico quiere entrar a la escuela? No, ya, un chico alemán quiso entrar a la escuela de arte en 1900. No lo dejaron entrar y se metió a la política. No, ya ves, mejor mejor mantener a los artistas nada más. No, por eso como chiste, o sea, en cada examen de admisión todos estamos nerviosos de los resultados. No, pues es que de los rechazados.
Pero bueno, yo creo que hay varios ejemplos donde hay artistas que han entrado en la política o en lo político, tanto en el activismo como en el entorno ya del sistema político. Y que han tenido como aciertos como desaciertos, pero es necesario que de una manera no se separe. O sea, no entendamos esto como, o sea, Sí, igual claro, como en claro. la ciencia, no separemos esto porque también justo las leyes, por ejemplo, eh, se, 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 se construyen a partir de entender los fenómenos. Entonces, si no hay científicos en la Cámara de Diputados, por ejemplo, van a hacer barbaridades legales. O sea, hay científicos tecnócratas, porque Sí, también hay, también No, pero los esa científicos era, tienen pues ya sesgos nunca, ideológicos ya también. eso, se- por ejemplo, en la ciencia han tomado en cuenta, por ejemplo, que muy poco se ha legislado sobre la tecnología. Pues porque muchos de los diputados o de los que legislan Pero no también, entienden el pero fenómeno. no, también tiene que ver con el concepto de tecnología. Sí, Porque si pero es están lo mismo. O entendiendo sea, tecnología solo como técnica moderna, ahí también hay un sesgo filosófico. sí, pero es lo mismo. O sea, el problema es de que no hay poca legislación sobre, porque no se entiende el fenómeno. Y es porque finalmente Es que más bien el estamos... problema no es que haya o no artistas en el Senado, el problema es que existe un Senado. O sea, si Ah, esos, bueno, si esos güeyes no ahí ya existieran, entramos ahí no, o sea, a lo que voy es que meta reflexión del no sistema. van a poder albergar al científico, al artista, al filósofo, al... Entonces, ¿para qué los queremos? ¿No? O sea, No, más bien es que la lógica todavía sigue siendo de lo moderno, de que las cosas hay que separarlas, cuando hay que volverlas a a relacionar. ver, a proponerles esta otra cosa que era, estamos como a partir de paradigmas empezar a reflexionar cosas. Entonces vemos el paradigma neoliberal, ¿no? La cultura como espectáculo y como Esperemos que ya entretenimiento. vaya de salida, como hemos Pero visto. también hubo un No, siempre hay arte culto tensión. neoliberal, el arte de los 90 en México. Claro, sí, Sí, o sea, el neoliberalismo llegó a México en los 90, Sí, pero te digo, esa era de en los, Cuauhtémoc Medina y otros intelectuales, sí. es que mira, a lo Aguilar Camín, justo eso, pero justo a eso, un poco a eso iba. el humor. Un poco esto iba. La visión neoliberal de la cultura entiende la cultura como espectáculo y como mercancía. Frente a eso hay un montón de discursos críticos. Ahorita más o menos mencionamos el discurso crítico de la cultura, que entiende la cultura como un espacio político. Y ahí puede entrar el juego, jugar también es algo interesante, relaciones de poder, la fiesta, cómo se organiza económica y socialmente una comunidad, y el arte, como un espacio de reflexión más sostenido, ¿no? Que dura más que la fiesta y que el juego. Esa es una idea. Ha habido en la historia de la filosofía más reciente estudios culturales, por ejemplo, la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, Adorno, Benjamin, que hemos hablado mucho de ellos, Horkheimer. Benjamin, por ejemplo, le gustaba comprar juguetes, coleccionar juguetes, porque decía que en los juguetes está contenida la ideología, el cambio epocal, o sea, el juguete era un objeto cultural importante para él. Los libros infantiles, los programas de radio. Adorno analizó mucho las estaciones de radio en Nueva York, los programas de televisión. Son los primeros filósofos que empiezan a hablar de industria cultural, de cine, radio, televisión, cosa que antes la filosofía no tocaba. Y cultura de masas. Y cultura de masas, cultura de masas. Sí. La filosofía no tocaba esos temas porque la filosofía estaba soberbia en su torre de marfil, hablando de la metafísica, del ser, de todo. Y estos son los primeros que se zambullen en la cultura de masas, pero, si se dan cuenta, hemos mencionado libros, canciones, en el caso de Adorno que analizaba composiciones musicales, tiene monografías sobre músicos. ¿Te acuerdas del libro que hablaba de Schoenberg? De Schoenberg, Que hablaba de la dodecafonía, la tonalidad. Sí, o sea, que tiene monografías de Beethoven, de Brahms, de pero Berlioz. escuchas eso, Sistema tonal. Sí. Pero Y él analiza sociológica, filosóficamente qué pasa con eso. Pero a esto voy, Adorno analiza Tristán e Isolda, Schoenberg, Goethe, Benjamin le dedica ensayos a Baudelaire, a Goethe, o sea, si se dan cuenta, ellos analizan la cultura desde la producción artística, desde la producción intelectual. Frente a la escuela de Frankfurt están, por ejemplo, los estudios culturales de los ingleses, de la escuela de Birmingham, de Fogart y de Raymond Williams. Tú me pasaste hace tiempo el diccionario de Raymond Williams, muy chingón sus entradas. Y ellos lo que le critican a la escuela de Frankfurt es que siguen analizando la cultura desde los productos de la alta cultura. Y lo que hacían los estudios en la escuela de Birmingham, en Inglaterra, era irse a las tabernas a ver de qué platicaban los obreros en sus horas libres, que es lo que también nos gusta a nosotros hacer también, irnos a hacer sociología, ir al 20, ir al Garibaldi, no sé,
Epistemología cantinera. Pues nadie me entiende. No, sí, ¿Qué vas a hacer ahí? Rainbow No, Williams. no, pero otros así. Pero, o sea, si tienes en la casa una tienda que uno sale. No, es que ir a ver a la gente. Decía Alan Poe que uno nunca va al bar a tomar. Claro, o sea, rocola, a ver gente. ¿Qué platica? ¿Qué pleito se arma? Es un lugar, es un espacio para una etnografía y no, o sea, a lo que voy es esto, que aún incluso dentro de los estudios culturales que ya tienen la idea de que en la cultura se está jugando algo, hay sus elecciones. Hay quien elige analizar la cultura desde la ventana o el fractal del arte. Hay quien quiere directamente ir a la realidad, pero hay problemas en todas esas metodologías. Ir y escuchar al obrero, tomar su registro, su testimonio, no significa que escupe directamente la realidad. Puede estar su visión mediada por la ideología. Entonces, y por esa misma torre de otra. Sí, o tú como espectador, ¿qué papel tienes? Entonces, de repente yo lo digo ahorita porque en Oaxaca veo artistas que están pensando sus metodologías y que muchos tienen esta inquietud de los estudios culturales sobre el terreno. Entonces, como analizar el barrio, la central de abastos, las cantinas, órale va, pero tiene que haber muchos procesos de reflexión. O sea, la cultura no es algo que está dado inmediatamente, eso es lo que quiero, a lo que quiero llegar, sino que sí es necesario un fuerte ejercicio filosófico, sociológico, para poder revisar 3, 4 veces eso que está aconteciendo. Entonces, a nosotros esa es la tarea que nos toca como gente que le damos a estos temas, analizar esas dimensiones, el discurso del Estado, lo político, la industria cultural, el arte como alta esfera, la producción cotidiana de la gente, etc. Entonces es un campo muy vasto y yo creo que desafortunadamente se le da a la cultura como una idea muy o sea, no se entiende y demasiado unidireccional. Sí, unidireccional, como si fuera en un solo sentido la cultura. Y ya cuando llegas y te das cuenta que es como un espejo, ¿no? Roto al que apunta a todas direcciones. Lo que pasa es que esto da como favor a todos nos da favor porque es muy complejo. Es demasiado, ¿no? Y pues te causa como un vértigo. Pero es interesante y yo creo que se va jugando un poco regionalmente. Entonces el intento que hacemos aquí es hablar de lo que tenemos alrededor, ¿no? Que es Oaxaca, algunas herramientas de alguna teoría por ahí que hemos pescado, pero de eso va el ejercicio y la idea es como que se replique, ¿no? Y que en cada lugar pueda haber gente que está discutiendo lo que está sucediendo. Sí, y que esperemos que también de los que vean este capítulo también, ¿no? Se integren o nos digan y también lo han hecho, lo han vivido, lo han discutido. Igual y seguir, ¿no? Alimentando esta reflexión tan importante y necesaria como lo han visto, ¿no? En este territorio tan complejo como es la cultura y las artes locales. Con lo local nada más tenemos. Y sin embargo eso también es hablar de lo general y lo global. Al hablar de lo local también estamos reflexionando lo global. Entonces, pues bueno, creo que fue un interesante ejercicio. Cerrando me acordé de una anécdota de Pasolini, poniendo en eso de que bueno, vas con el proletariado, pero ya no es parte de eso, o sea, siempre vas a ser un ajeno porque lo estás viendo de otra manera. Alguien le criticaba de que hablara del proletariado, eso. Sí, de ese Pasolini, pero yo me acosté con el proletariado y tú estás hablándolo desde tu escritorio, ¿no? Entonces, de las dos partes hay una arrogancia, como que fue mi trofeo, ¿no? Sí. O sea, aunque abordó los temas de una manera bastante crítica, de verdad, en el cine, pero ahí también hay una cosa como de... decía Foucault que no hay nada más indigno que hablar por el otro. Ajá. O sea, como yo te voy a contar la historia del proletariado. No, o sea, que sean ellos los que hablen, pero luego vuelve a pasar cuando habla el propio ser, tampoco eso es garantía de un testimonio. Entonces, ¿dónde está el lugar de la discusión? En la tensión, en la tensión entre las ideologías, porque los dos son portadores y reproductores. Entonces, más bien, en cómo cada uno ve las cosas, ahí hay una tensión, ¿no? Y esa es la verdad, ni uno ni el otro. Pero... La verdad, próximo tema para ya nos vamos a acabar con el ser falso. No, pero hay varios. Ahí lo dejamos entonces. Compartan, denle like, comenten, suscríbanse si no lo han hecho, si son nuevos o nuevas en este
viaje en la estación antequera o visitas pasen el a la chisme. estación Y antequera. recomiéndenos en sus clases, que pongan Por nuestros favor. videos, van a ver que les ayudan en sus clases. Sí, sí, sí. Bueno, pues para la próxima, hasta la próxima, amigos y amigas.